Apenas las puertas de los laboratorios del proyecto New Sunshine se abrieron, fue muy poco el tiempo que tuvieron los científicos para reaccionar a lo que se encontraba frente a ellos. Sin siquiera entender lo que pasaba, los nuevos zombies radioactivos, productos de la desesperación del Dr. Walton, se abalanzaron con toda su fuerza sobrehumana contra sus nuevas víctimas. Y al esta instalación haber recibido tantos cortes de presupuesto, y al no ser más que un centro de investigación y experimentos con radiación para ese momento, pues no habían equipos de seguridad en el lugar. Una vez todos los presentes fueron o devorados o convertidos, el siguiente paso para esta gran amenaza sería la muy poblada y extensa ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie ocurriera durante la Guerra Fría? Segunda parte. Sin saberlo, el ahora difunto Dr. Walton había creado una especie de muerto viviente antirradiación capaz no solo de sobrevivir a bombas nucleares y de contagiar a todos los seres vivos que pudieran, sino que les había dado la habilidad de que al morder y penetrar el sistema sanguíneo de otra persona, el cuerpo de este nuevo huésped adquiriera las mismas habilidades que aquel que lo mordió, pero a una medida tal vez un poco menos extrema. Las oficinas del proyecto New Sunshine estaban a solo unos pocos cientos de metros de la sede principal del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, mejor conocido como el CDC. Para mediados de los 80s, la ciudad de Atlanta y sus zonas urbanas aledañas contaban con una población mayor a los 2 millones de habitantes y la presencia militar en la misma era bastante baja, en lo que a una respuesta inmediata del ejército se refería. Las mayores bases de la Fuerza Aérea o del ejército como tal estaban a varios cientos de kilómetros de la ciudad, por lo que apenas los zombies salieron a la calle a generar caos, pasarían al menos un par de horas antes de que una respuesta bélica ordenada pudiera ser llevada a cabo por parte del Estado. Esta versión de zombies no es como la tradicional que vemos en el cine. La sangre radioactiva y la habilidad de replicar el suero especial del Dr. Walton en sus nuevas víctimas hace que aquel que se contagie pierda todo tipo de razón, se vuelva agresivo, más fuerte, rápido y con ganas de acabar con cualquier cosa que se mueva. En tan solo minutos, sumida en un caos total, la expansión de esta horda de muertos vivientes ya estaba siendo llevada a cabo. Dentro del caos, ni siquiera aquella población civil armada o incluso la misma fuerza policial de la ciudad podía defenderse efectivamente de esta amenaza, y para cuando el Estado se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y pudo organizar una respuesta militar, ya era demasiado tarde. Casi toda la ciudad de Atlanta había caído ante las hordas de zombies. Al ver cómo ni los escuadrones de SWAT eran rivales ante ellos, el gobernador de Georgia, quien tenía en un oído los reportes de lo que pasaba en Atlanta y en el otro al presidente Reagan, es disuadido para evitar enviar una respuesta militar total a la ciudad, ya que con solo los activos del ejército del estado tal vez no sería suficiente, algo que podría ser un grave error más adelante, y perder las defensas que tenían disponibles harían que proteger puntos estratégicos a lo largo y ancho del estado se volviera una tarea casi imposible. Y aunque este plan tenía algo de sentido, podría decirse, ante los ojos del público tanto nacional como internacional que veían impactados y aterrados lo que transcurría en el sur de los Estados Unidos, esto se podía interpretar fácilmente como debilidad y abandono por parte del gobierno. Y nadie miraba más atentamente la situación fuera del país que Mikhail Gorbachev y los altos mandos del Partido Comunista Soviético. Al no entender totalmente lo que estaba pasando, desde el búnker presidencial el presidente Ronald Reagan y sus más cercanos consejeros y generales estudiaban no solo cuál era la situación a la que se estaban enfrentando, sino por qué había ocurrido, qué hacer para frenarla y también quién era el responsable. Como era común en medio de la Guerra Fría, con la tensión que había, cada vez que algo malo pasaba en sus países, tanto los estadounidenses como los soviéticos no tardaban mucho en echarle la culpa al otro bando de lo ocurrido. Con una mano en el maletín nuclear y la otra en el teléfono rojo, Ronald Reagan se comunica directamente con el secretario general Gorbachev para exigir la verdad sobre la participación soviética en lo ocurrido en Atlanta, a lo que su contraparte comunista le asegura y garantiza que ni Moscú ni ninguno de sus aliados o asociados tuvo nada que ver en lo ocurrido. En medio de la reunión se llega a la conclusión de que esta amenaza había surgido de los laboratorios del proyecto New Sunshine, información que debía ser ocultada al público y a la comunidad internacional a como diera lugar. Para mediados de los 80s, más del 70% de la población de los Estados Unidos se encontraba en la costa este, siendo Atlanta una de las ciudades más pobladas del país. Este nuevo enemigo parecía ser prácticamente invencible, no descansaba, no paraba y derribarlos era muy difícil si no era con municiones de alto calibre directamente
directamente a la cabeza. Aunque con cada minuto que pasaba el número de zombies y el territorio que ocupaban crecía, el gobierno aún tenía una gran ventaja: el control del aire, cosa que aprovecharían más adelante. Ante este nuevo enemigo, los pasos a seguir eran bastante claros. El primero era averiguar todo lo que fuese posible sobre ellos, por eso la captura de especímenes y la extracción de cualquier archivo de las oficinas de New Sunshine eran una prioridad. El único problema es que dichos archivos están en medio del epicentro de esta infección zombie. Segunda prioridad, el poder salvar a toda la población que fuese posible y el que evacuarlos no representara una potencial pérdida de más vidas, tanto civiles como de militares, de las que se pudieran salvar. Y una vez ya habiendo hecho esto, se debía no solo controlar la avanzada zombie, sino poder erradicarla. Al pasar las primeras 12 horas y al haber diseñado un plan de contingencia y acción con la que se creía poder frenar esta amenaza en los siguientes 10 días, el caos en el país reinaba. Vías cerradas, mercados y farmacias saqueados y demás actos de desesperación popular reinaban no solo en el sur y en la costa este de todo el país, sino a lo largo y ancho de los Estados Unidos. A pesar del peligro que representaban estos zombies, estamos hablando de la administración estadounidense más militarizada y preparada para la guerra de la historia fuera de la Segunda Guerra Mundial de todo el país, por lo que muy confiadamente y tal vez hasta subestimando al enemigo, Ronald Reagan le habla directamente a la nación para informarle a todo el mundo de la situación, el qué hacer dependiendo de dónde vivías y que todo acabaría muy pronto gracias a las agallas y determinación del ejército y la Fuerza Aérea Nacional. Casi todas las fuerzas militares a disposición de Reagan fueron destinadas a las fronteras estatales de Georgia, pero por muy fuerte que se viera esta acción y mensaje, todo el mundo sabía que esta no era una situación fácil de controlar. Las imágenes de Atlanta eran atroces y la velocidad con la que cayó la ciudad decía mucho y daba bastante miedo. Por lo que del otro lado del mundo, los dirigentes soviéticos tenían una muy importante decisión que tomar. O no hacían nada, o se aprovechaban del mayor momento de descontrol que había tenido su enemigo desde inclusive antes de los ataques de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Como ya dijimos en el primer video de esta serie, la situación soviética para finales de la década de los 80 era bastante precaria, para no decir palabras más feas. Aún así, para 1987 los soviéticos seguían ocupando militarmente los estados comunistas de Europa del Este, que eran parte del Pacto de Varsovia, que servían como un buffer entre ellos y Occidente. Además de esto, varios planes de ocupación y aprovechamiento de recursos en otros países habían sido trazados y planteados, pero nunca se llevaron a cabo debido al temor de una drástica represalia por parte de Estados Unidos y sus aliados. Pero al estos estar concentrados 100% en el control de los muertos vivientes dentro de sus fronteras, en teoría dichas ocupaciones podrían ser llevadas a cabo sin una dura respuesta. Total, los rojos sabían que con zombies entre manos, la toma de Corea del Sur, Tailandia, partes de la India y algunos territorios de países en África y Suramérica no serían razón suficiente para que Washington desatara una guerra nuclear mundial. Aunque aparentemente la mesa estaba servida para los soviéticos, Gorbachev no estaba de acuerdo con la idea de tomar ventaja de la situación y arriesgarse más que nada a una dura respuesta no solo de otros miembros de la OTAN con fuerzas armadas considerables como lo eran Francia y el Reino Unido, sino también de un castigo norteamericano una vez estos solucionaran sus problemas locales, cosa que fue muy mal vista y como debilidad por parte de los demás miembros del partido. Al Gorbachev rehusarse a aprovechar el mal momento de los Estados Unidos para mover tropas en Asia, Europa Central y del Este, a Suramérica, desde Cuba, a Corea del Sur, al sudeste asiático y al norte de África, Gennady Yanayev, el secretario de Asuntos Exteriores, quien en nuestra realidad más adelante organizaría y lideraría el golpe de estado a Gorbachev en el 91 para evitar la caída de la Unión Soviética y la subida democrática de Boris Yeltsin, decide tomar en secreto como prisionero a Mikhail Gorbachev y junto a un grupo de los más poderosos militares y políticos soviéticos da la orden para que la operación 7 días al río Rin fuese llevada a cabo. La operación 7 días al río Rin era el plan soviético militar no nuclear para la ocupación y control de muchos de los países europeos miembros de la OTAN sin ojivas nucleares. Alemania del Oeste, Bélgica, Holanda, Dinamarca, el norte de Italia y la neutral Austria serían atacados convencionalmente solo si se daba el caso de una ofensiva directa por parte de la OTAN a la Unión Soviética o a sus aliados. Los soviéticos sabían que por mucha lealtad y mutua defensa que había dentro del Tratado del Atlántico Norte,
Norte si los rojos atacaban a los miembros sin ojivas, tanto Francia como el Reino Unido y los Estados Unidos, aunque principalmente los dos primeros, se la pensarían dos veces antes de destruir nuclearmente a Moscú o sus aliados, ya que esto significaría una respuesta masiva de la misma manera. En el caso de esta situación hipotética, con unos Estados Unidos en jaque internamente por la situación de los zombies, esta sería la oportunidad perfecta y más clara para que los soviéticos tomaran estas tierras sin temor a lo que haría Washington, y también ocupar partes de Sudamérica, Asia y África para garantizar el flujo de recursos y materias primas desde estos para fortalecer a la Unión. Y por eso, con un Gorbachev secuestrado, con un Yanayev como el nuevo líder oculto de la Unión y el partido, y con un nuevo plan basado en el original 7 días al río Rin, el 19 de junio de 1987, 36 horas después del primer contagio en Atlanta, tropas soviéticas comienzan a avanzar para tomar, controlar y aprovechar los recursos y tierras de sus nuevos objetivos estratégicos, para así, de una vez por todas, poderle dar vuelta a la guerra. Al los reportes de movimientos soviéticos y de sus aliados en casi todo el mundo llegar a Washington, un muy estresado y trasnochado Ronald Reagan quedó atónito. ¿Cómo era posible que Gorbachev, quien parecía de verdad estar buscando una apertura soviética pacífica al mundo y quien le había asegurado no tener nada que ver con lo ocurrido en Atlanta, era capaz de aprovecharse así de esa situación? Sumido en la ira y a su contraparte comunista no contestarle el teléfono rojo, el presidente estadounidense incluso estuvo considerando seriamente una respuesta nuclear contra Moscú, pero al sus asesores hacerle entrar en razón con respecto a una guerra nuclear y al saber que no podía desviar recursos militares de la respuesta anti-zombie, este decía hacer algo tan drástico que potencialmente no solo podría arruinar a sus enemigos, sino incluso a sus aliados: enviar clandestinamente zombies capturados a territorio enemigo. Y bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos la segunda parte de esta serie de zombies en la Guerra Fría. Antes de que muchos comiencen a comentar, no, mis amigos, les aseguro que esta serie no terminará en una guerra nuclear, ya que estamos intentando algo diferente, así como para variar. Así que no se preocupen, este video salió antes, ya que aunque tardamos un poco más de la fecha límite, sí llegamos a los 1000 likes en nuestra publicación del video en Instagram, por lo que ya saben, vayan a nuestra página de Instagram, @elbaúl_youtube, y síganos para que saquemos la tercera parte mucho más pronto. Link en la descripción. Quiero agradecer a mis Patreons, en especial a Liana Sereno, por apoyarnos para que el canal siga creciendo de la manera que lo ha hecho, y también a todos ustedes, mis amigos, por siempre estar al tanto y siempre estar atentos de cuando ponemos nuevos videos, y también de la misma forma ayudarnos a seguir creciendo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles, y que tengan muy buen día.